Amén. Bien, hoy llegamos a nuestro último tema de una serie de temas que hemos estado compartiendo a través de nuestro programa, que es sobre el libro de Eclesiastés. Y hoy, como les decía, nos corresponde ya el último de estos temas. Y esta parte final nos va a referir a dos etapas importantes de nuestra vida, como lo es la juventud y la vejez. Es un pasaje que nos permite mirar esto con una mirada de sabiduría de acuerdo a la provisión de Dios. Y para esto no solo nos vamos a remitir al capítulo 12, sino que debemos incluir necesariamente los últimos 2 versículos del capítulo 11 para poder mirar el tema en su totalidad. Primero, dice a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años a los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y también habla a los ancianos desde el verso 2 del capítulo 12, que dice: antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por la calle. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando comenzamos a examinar este libro, echamos un vistazo a la metodología que usa Salomón, que es la clave para entender todo el contenido. Salomón traza una línea divisoria a la altura del sol, dividiendo el mundo en 2 partes: la parte de arriba, que es donde está Dios, y la parte de abajo, donde habita el hombre, el mundo material. Su planteamiento general es: ¿qué sentido tiene la vida si dejamos a Dios fuera de ella? ¿Qué sentido tiene la vida si miramos únicamente lo que está abajo, desconociendo lo que está arriba? Y su conclusión es contundente: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es un vapor inconsistente y pasajero. A fin de arribar a estas conclusiones, usa 2 instrumentos: el primero, la percepción, y el segundo, el razonamiento. Lo primero es lo que vemos y lo segundo es lo que razonamos. Entonces hace esta propuesta y comienza a sacar conclusiones y a escribir el libro. Y hay ocasiones en que mirándolo de abajo es como si buceara en aguas tan profundas que si uno se quedara allí por mucho tiempo se ahogaría en una amargura tremenda. ¿Será por eso que hay tanta gente infeliz? ¿Será por eso que hay tanta gente depresiva en el mundo en que vivimos? Por eso cada cierto tiempo se ve la necesidad de levantar la mirada, de mirar hacia arriba donde está la fuente de la vida, y al terminar hace algo que es tremendamente interesante.
Él comienza a acercar esos dos mundos, el de arriba y el de abajo, y empieza a llevarnos a una conexión espiritual con Dios. Después de esa travesía tan dura, tan difícil, es bueno comenzar a ver la luz y saber que Dios está presente, dispuesto a atender las necesidades de quienes se acercan a Él en su angustia. Como decía el salmista en el Salmo 34, en mi angustia busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La alegría, la paz, la esperanza únicamente viene de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Por tanto, la conclusión es clara. Busquemos las cosas de arriba. El verso 13 del capítulo 12 dice, y al fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aún peregrinamos en este mundo. No tenemos todas las respuestas. Claramente no es así. Algunas cosas las comprendemos, pero hay muchas otras que no. Vivimos en medio de los misterios de la vida. Solo nos queda la confianza que Él es el que sabe, que Dios es el que gobierna, y que está al lado de nosotros desde el momento que Cristo Jesús vino a morar en nuestros corazones. Y Salomón termina este discurso con estas dos miradas a la vida, a estos dos periodos que deben encontrarse y deben aprender a convivir. Por una parte, la juventud, el tiempo de la plenitud, de la fuerza, del vigor, y el tiempo de la vejez, el tiempo de la declinación. En Proverbios 20:29 ya había escrito que la gloria de los jóvenes es su fuerza y que la hermosura de los ancianos es su vejez. Cada etapa de la vida tiene su encanto y hay que aprender que lo uno y lo otro proviene de Dios. Uno ve a la juventud y los ve fuertes, sin las preocupaciones de un anciano, llenos de fuerza, llenos de pasión. Pero ese tiempo no es permanente. Pasan los años y viene la declinación. Paulatinamente comenzamos a apagarnos. Esta es la realidad. Así está trazada la vida sobre este mundo. Y aquí Salomón comienza observando el periodo de la plenitud y dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. En otras palabras, goza de la juventud. Es un tiempo maravilloso que ofrece Dios. Y me da mucha pena ver a jóvenes de pronto tan tristes caminando por las calles. En términos generales tenemos a una juventud muy ensimismada, muchas veces con falta de pasión, encerrados en sus cuartos, sin hablar mucho con sus padres, presos de un sistema opresivo que no los deja disfrutar del hermoso tiempo que está viviendo. Yo no quiero decir que el tiempo de nuestra juventud fue mejor. No podría decirle porque igual habían carencias. Lo que pasa es que este tiempo que estamos viviendo el día de hoy es un tiempo diferente. Recuerdo en mis años de adolescencia, entre paréntesis no me gusta mucho la palabra adolescencia, pero creo que grafica bien lo que quiero decir. Tuve la oportunidad de estudiar interno y allí habían jovencitos de diferentes lugares. Allí nos conocíamos, nos amigábamos, conversábamos largas horas y eventualmente jugábamos como si hubiésemos sido niños chicos. Y uno recuerda ese tiempo con cierta nostalgia, pero también diciendo qué pena que eso ya no se ve en este tiempo. En este pasaje el sabio, después de su análisis, de analizar la realidad deprimida sin Cristo, trae importantes consejos para los jovencitos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, amado joven, disfruta de la vida, es un don que Dios te ha dado. Aprovecha los buenos momentos, ríe, gózate, pero
Y aquí hay una cláusula que no puede pasar por alto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón gastó toda su vida buscando placeres, y sin embargo concluye usando la palabra vanidad más de 30 veces en este libro. Nunca debemos olvidar que somos parte de los propósitos de Dios. Por tanto, todas las cosas de esta vida debieran verse como oportunidades para avanzar en el reino de Dios. La satisfacción espiritual vendrá realmente cuando demos nuestro tiempo, nuestros talentos y recursos para cumplir la voluntad de Dios. Esta es la única fuente verdadera de la felicidad, de la paz mental y de los verdaderos placeres de esta vida. Todo lo demás es solo vanidad. El consejo es claro: disfruta de la vida, pero no descuides tu relación con Dios. Luego le dice al joven: quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ciertamente la adolescencia es una etapa difícil. Es una etapa que tiene sus problemas como cada etapa de la vida. Hay luchas también. Hay muchos jóvenes que parecen estar peleados con la vida. Se levantan amargados, se acuestan amargados. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada. Por eso, querido joven, Dios te dio la honrosa posibilidad de la vida. Él te dio padres que te aman. Él te dio una buena salud, te dio oportunidad que tus padres probablemente no tuvieron. Vamos. Entonces no te enojes. Destierra las penas de tu corazón. Alégrate porque tienes fuerza. Alégrate porque eres joven. Porque tienes una vida por delante. Porque tienes energía y tienes todas las posibilidades. Y si fracasaste una vez, ¿qué más da? Uno se levanta y sigue adelante. Tienes muchas razones para alegrarte. Quizá deberías sacar una hoja y dividirla en 2 columnas. En la de la derecha, ¿por qué debo estar enojado y triste? Y haz una lista hacia abajo. Y en la de la izquierda, ¿por qué debo estar alegre y agradecido? Te sorprenderás si lo haces con honestidad. Es inapreciable lo que la gracia de Dios te ha dado. Te aseguro que hay muchas razones para estar alegre, muchas razones para desterrar el enojo de tu corazón. Y algo muy importante, y es lo que está en el primer versículo del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahora, por supuesto, este consejo, al igual que los anteriores, puede ser perfectamente aplicado a todas las personas, de todas las edades, pero es interesante que mientras se habla de los jóvenes, se traigan a colación. Acuérdate de tu Creador. Y si somos honestos, hay ocasiones en que corremos el peligro de olvidarnos de Dios, quien nos creó. Al decir acuérdate, el escritor bíblico no se refiere solo a nuestra mente, a lo que sabemos acerca de la Biblia o de las historias que escuchamos en la escuela dominical. Quiere decir que cuando nos enfrentamos con la tentación de hacer algo que no le agrada a Dios, que cuando tenemos pensamientos de inferioridad, creamos que no valemos nada y que nadie nos quiere, que cuando tengamos que decidir si vamos o no a determinadas actividades o si asistimos a ciertos eventos, es necesario allí acordarnos de Dios. Acordarnos de aquel que nos creó y nos redimió por medio de su Santo Hijo, porque Él está ahí no para castigarnos, sino para guiarnos a la verdadera sabiduría, a considerar lo que realmente importa. Y entonces pasa Salomón al periodo de la declinación. Y acá es donde se desborda la parte más poética de todo este capítulo. Llega el tiempo donde dice: no tenemos en ello contentamiento. Pero cuidado, no está diciendo que el tiempo de la senectud sea un tiempo de amargura, de desazón, de pesadumbre. Lo que está diciendo es que en esta época de la vida habrá cosas que quisiéramos hacer, pero no podremos. Entonces irrumpe con esta descripción tan poética sobre la ancianidad. Mediante una lírica maravillosa, comienza a describir los años de la vejez y comienza diciendo: antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y se vuelvan las nubes tras la lluvia.
¿Qué significa esto? Que las luces se comienzan a apagar, que llega la lluvia del otoño, la lluvia fría que llega acompañada de copos de nieve, los cuales empiezan a emblanquecer la cima de las montañas. ¿Quiere decir acaso que los astros que brillan en los cielos se van a apagar? No. Quiere decir que ya la vista no será tan buena como cuando éramos jóvenes y que el cabello progresivamente se irá tiñendo de blanco. En primer lugar, se describe el cuerpo de la ancianidad como un castillo espléndido, pero que se ha ido deteriorando al paso de los años. Los guardias empiezan a temblar y los molineros dejan de moler. ¿Quiénes son los guardias de la casa que empiezan a temblar? Claramente hace una referencia a los brazos. Hay ciertas condiciones de salud que provocan un cierto temblequeo en los brazos y en las manos. Los hombres fuertes se encorvan, quiere decir que aunque la persona aún goce de buena salud, ya no tendrá la agilidad de una persona joven. El tratar de subir y bajar escaleras en muchos casos comienza a ser una molestia y aparecen los dolores en las rodillas, en las piernas que ya no resisten. Y llega el tiempo de los bastones, de los burritos y de las sillas de rueda. Es la realidad de la vida. Y continúa su descripción diciendo: las muelas cesan porque han disminuido. Bueno, en esta parte no tenemos ninguna figura. Todos sabemos qué son las muelas. Y aquí Salomón alude a una realidad que se da en la vejez y es la pérdida de la dentadura. La atención dental se hace fundamental. Se buscará la forma de reponer las piezas dentales o colocarse dentaduras postizas y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Otra alusión ciertamente a los problemas de visión. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Aquí tenemos una verdadera descripción poética para explicar la pérdida de los dientes y de la audición. Cuando ocurre esto, cuando se cierra la puerta de afuera, el ruido de las muelas comienza a declinar. La dieta cambia, la forma de comunicación cambia, se come menos y se habla más fuerte. Y entonces se levantará la voz del ave con el primer albor. Es notable cómo los ancianos tienden a levantarse temprano de sus camas. A la luz del nuevo día ya están despiertos y considerando levantarse, es decir, cambia la forma de invertir el tiempo. Muy por el contrario, el adolescente, que si usted no lo sacude para que se despierte, le puede llegar el mediodía y más y todavía está acostado. Luego dice: y todas las hijas del canto serán abatidas. Otra versión dice que las canciones dejarán de oírse. Y evidentemente las personas mayores ya no pueden cantar en la forma en que lo hacían antes. Incluso los cantantes, aquellos que alguna vez tuvieron voces privilegiadas, van perdiendo la calidad y la potencia de sus voces. Poco a poco va apareciendo la voz cascada de la vejez. Y temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. Con la vejez se comienza a experimentar temores. Cosas que antes no temíamos, ahora se temen debido a que se pierden las fuerzas y las destrezas. Hay una edad en que para subir un escalón se debe pedir ayuda. Y habrá terrores en el camino. Llega el tiempo en que las cosas ya no se disfrutan como en el pasado. El espíritu aventurero de emprender proyectos, de viajar por el mundo, en la juventud eran cosas muy apetecibles, la adrenalina de lo imprevisible. Pero pasan los años y las cosas cambian. Se presentan las inseguridades, el temor ante la alteración de cualquier plan previsto. Pareciera que todo representa un peligro para una persona mayor. Y florecerá el almendro. Cuando florece el almendro muestra flores blancas. Quiere decir que la persona que está cercana a la ancianidad verá su cabeza llena de canas. Sus cabellos se tornarán grises y luego blancos, y eso si conservan su cabello, porque otros lo pierden por efecto de la calvicie. Y la langosta, que es tan liviana, será una carga porque todas las cosas van a resultar pesadas. ¿Cómo puede una pequeña langosta llegar a ser una carga? Es que cuando llega la ancianidad, hechos o detalles pequeños que antes no molestaban, resulta que ahora se convierten en una carga. Pongamos
por ejemplo, a los nietos. Si usted ya es un anciano y tiene nietos, por supuesto que los ama y le gusta pasar algún tiempo con ellos, pero después de una hora usted respira con alivio cuando los padres se los llevan, ¿o no? ¿Por qué? Porque las fuerzas fallan. La capacidad de resistencia ya no es la misma y la paciencia se agota más rápidamente. Entonces, hasta las pequeñeces se convierten en una carga. Y se pierde el apetito y los endechadores están rondando la casa. Finalmente se va perdiendo el apetito y ya no puede comer de todo porque le hace daño. Se va acercando raudamente la hora de la despedida. Conclusión, nuestra fuerza y vitalidad un día desaparecerán. Es una realidad ineludible que asiste a todas las personas. Y termina con 4 imágenes rotundas que hablan acerca de este proceso al cual nos enfrentamos o nos enfrentaremos un determinado día. Primero, la cadena de plata que se quiebra. Cadena valiosa es la médula espinal. Llegará el día en que dejará de funcionar. Segundo, el cuenco de oro se rompe, se refiere al cráneo. El contenedor del cerebro llegará el día en que se romperá. Tercero, el cántaro se quiebra junto a la fuente. Hace una referencia a los pulmones que dejarán de funcionar. Y cuarto, la rueda se rompe sobre el pozo, es decir, el corazón ya no bombea sangre a través del cuerpo. Toda esta descripción es una imagen del deterioro, de la ancianidad que finalmente conduce a la muerte. Y entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma no duerme. Sería bueno que aquellas personas que usan versículos del libro de Eclesiastés para apoyar sus ideas sobre el sueño del alma continuaran leyendo hasta llegar a este versículo. El cuerpo descansa, pero el espíritu o el alma regresan a Dios, que fue quien lo dio. El cuerpo es simplemente un tabernáculo, una tienda de campaña en la que vivimos. Es como una envoltura externa. El alma va a estar con Dios. Y todo esto lo dice teniendo en cuenta una consideración, un consejo elemental a la juventud. Antes que pase todo esto, antes que empiece la declinación, tienes que acordarte que tienes un creador. Antes, y es la palabra que se repite, antes de todo esto, acuérdate que hay un Dios arriba. Que la vida no son los 70 y 80 años que pasaremos en este mundo, sino que hay que pensar en el más allá, en la eternidad del alma. Si miramos solamente abajo, debajo del sol, si dejamos a Dios de lado, todo lo que veremos será desolación y tristeza, porque la alegría siempre es efímera, pasajera. Cuando miramos hacia arriba por encima del sol, es cuando empezamos a tener alegría y esperanza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No nos perdamos en la bruma, acerquémonos por fe a la roca eterna de los siglos, que es Cristo, Señor nuestro. Si somos jóvenes aún, si tenemos fuerza, vitalidad, energía, tenemos que pensar, esto no siempre lo voy a tener, por lo tanto lo voy a usar bien. Cuando vamos cambiando con el tiempo, tenemos que ir hacia lo mejor, no hacia lo peor. Lo mejor nunca tiene que estar atrás, siempre tiene que estar adelante. Procuremos una carrera de profundo significado espiritual. No lleguemos a la senectud tomándonos la cabeza y diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no aproveché estas oportunidades? Miremos la vida como una progresión. Vayamos siempre hacia lo mejor, no hacia lo peor. Quizá alguien diga, pero delante está la muerte. Todo lo que tengo por delante es una pequeña propiedad en el panteón de la ciudad. Cuidado. Esto tiene que ver con tu cuerpo, pero no con tu alma, no con tu espiritualidad. Para un hombre o una mujer de fe que ha llegado a su jornada final sobre esta vida, sabe que lo que está al frente es la gloriosa casa que el Señor fue a preparar para que donde Él está, sus amados hijos puedan estar también. Aprendamos la ciencia de la vida, tomados de la mano de Dios, porque hay gente que tiene todo pero no es feliz, no conoce la plenitud. Sin embargo, el cristiano tiene esperanza. Un día iniciaremos este viaje sin equipaje y sin retorno, pero lo haremos con esperanza, porque el Señor nos espera allá arriba. Esto es lo que creemos los cristianos. Esta es la esperanza que sustenta nuestra vida. El salmista dijo,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría es el Señor Jesucristo mismo. Alguien describió esto de la siguiente manera: tú sabes, Señor, que estoy envejeciendo. Y sigue diciendo: el fuego de mi juventud comienza a arder sin llamas. De alguna forma tiendo a recordar y a hablar de los días buenos que comienzo a echar de menos. Señor, ayúdame a ocultar mis dolores y a darme cuenta de mis propias equivocaciones. Haz de mí una persona dulce, silenciosa, serena. Que el Señor nos ayude a envejecer con dignidad. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el mensaje del libro de los Proverbios, así como el mensaje de este pasaje de Eclesiastés. A la luz del experimento ciertamente realizado por Salomón debajo del sol, una actitud sabia es tener un temor de Dios que signifique reverencia, adoración y obediencia hacia Él. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto implica satisfacer las condiciones de Dios para la salvación, a la edad que sea, fundamentada en la fe en Dios. Para Abel, hijo de Adán, implicó traer un cordero. Para Abraham significó creer las promesas de Dios. Para el pueblo de Israel implicó acercarse a Dios por medio de un sacrificio en el tabernáculo y en el templo. Para nosotros significa responder a la siguiente invitación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al comienzo de este capítulo 12 leímos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Por una razón muy concreta. Porque lo que respecta a la salvación, las oportunidades de ser salvo son mayores. Y en cuanto al tema del servicio, tendrás algo que ofrecer a Dios. Las estadísticas demuestran que más personas vienen a Cristo cuando son jóvenes. Pero eso no quiere decir que las personas mayores no puedan aceptar a Cristo y ser salvas. Por supuesto que no. La segunda razón por la cual Salomón apeló especialmente a los jóvenes fue que en cada época ellos han tenido toda una vida de servicio para ofrecer a Dios. En la Biblia, aquellos que ofrecieron un verdadero servicio, que tuvieron algo que ofrecer a Dios, fueron hombres jóvenes. Por eso le digo a usted, estimado oyente, no existe ninguna respuesta a los problemas de la vida aquí debajo del sol. No los busque, porque no los va a encontrar. Jesucristo es la única solución. ¿Por qué pues no entregarse a Él ahora mismo? Él dijo allí en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Acuda a Cristo Jesús ahora mismo y serás salvo por toda la eternidad. Amén y amén.